Bienvenidos a Ecos del Magisterio, el espacio donde la fe se hace eco en nuestras vidas. Hoy, en nuestro capítulo 69, nos sumergimos en una de las frases más conocidas, quizás la más repetida de la historia. Padre nuestro que estás en el cielo. Exacto, la decimos casi en automático. Pero, ¿y si esa frase fuera en realidad un código? Un código. Me gusta esa idea. Sí, un código que, una vez que lo desciframos, redefine por completo nuestra idea de Dios y, lo que es más importante, nuestra idea de nosotros mismos. Y para descifrarlo, hoy vamos a usar una guía muy precisa. Los numerales 2777 al 2802 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es el plan, desmenuzar estas palabras para revelar la visión del mundo que proponen. Y no es un ejercicio de teología abstracta, ¿eh? Para nada. Es descubrir una relación tan radicalmente nueva que, bueno, incluso 2000 años después sigue siendo revolucionaria. Empezamos a descifrar entonces. Empecemos. Muy bien. La primera pista en este código es una idea que, a primera vista, suena, pues, contradictoria. La audacia filial. Audacia filial. Suena fuerte. Suena fuerte, ¿sí? El texto nos invita a acercarnos a Dios con audacia. Pero francamente eso suena hasta peligroso. Claro. A lo largo de la historia, la actitud correcta ante lo divino era el temor, la reverencia, el mantenerse a distancia. ¿Cómo se puede ser audaz y filial al mismo tiempo? ¿No es una falta de respeto? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de toda esta revolución. Y tienes toda la razón. En la tradición del Antiguo Testamento, la idea de acercarse a Dios era, impensable. Impensable. El texto nos recuerda la escena de Moisés ante la zarza ardiente, ¿no? La orden divina es clarísima. No te acerques. Quítate las sandalias. Ajá. Esa santidad de Dios era como una radiación de alta intensidad, un umbral que un mortal no podía cruzar sin, digamos, ser consumido. Exacto. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué de repente tenemos permiso no solo para acercarnos, sino para hacerlo con audacia? Lo que cambió es que alguien cruzó ese umbral por nosotros. La clave es Jesús. Ah, Él no solo entra en ese espacio sagrado, sino que nos toma de la mano y nos introduce en él. O sea, nos da las credenciales de acceso. entiendo. La audacia no nace de nosotros, no es arrogancia humana. Es una confianza que nos es regalada. Hay una cita que menciona el texto de San Pedro Crisólogo que lo dice de una forma muy potente. A ver. Dice, cuando la debilidad de un mortal se atreva a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Es un poder que nos mueve desde dentro. Justamente, no es nuestra audacia, sino la que se nos infunde. Y para entender la calidad de esa audacia, el texto introduce un término griego que es fundamental. Parresia. Parresia. Sí, no tiene una traducción única y perfecta, ¿eh? Significa confianza, franqueza, seguridad alegre, pero lo central, el meollo del asunto, es la certeza de ser amado. A ver, dame un ejemplo. Piensa en la diferencia entre un empleado que pide una audiencia formal con el presidente de la empresa Sí. y un niño pequeño que entra corriendo al despacho de su padre y se le cuelga de la pierna. Ambos se acercan, pero la actitud es radicalmente distinta. Claro. La parresia es la confianza del niño, que no se basa en sus méritos, sino en la certeza absoluta del amor de su padre. Ese es el cambio de paradigma. Vale. Ese primer desciframiento ya es enorme. Nos cambia de súbditos temerosos a hijos confiados. Pero ahora viene la palabra clave. Padre. Uf, la palabra. Y aquí el texto nos pide hacer una pausa. Advierte algo crucial. Antes de poder decirla, necesitamos purificar nuestro corazón de imágenes falsas. Esto me parece un obstáculo gigantesco. Es que lo es. Para muchas personas, la palabra padre viene cargada de experiencias dolorosas, de ausencia, de autoritarismo. ¿Cómo se puede simplemente borrar eso y conectar con un padre perfecto? Es que no se trata de borrarlo, y esa es la genialidad de la propuesta. El texto no dice ignora tus heridas, sino purifica tu concepto. Ah, ok. Reconoce que todos inevitablemente proyectamos nuestras experiencias humanas, buenas, malas o mediocres, sobre Dios. Si nuestro padre terrenal fue distante, pues tenderemos a ver a Dios como alguien lejano.
Si fue crítico, lo veremos como un juez severo. Creamos un ídolo a nuestra imagen y semejanza. Exactamente. La purificación es el acto de decir, reconozco que mi experiencia humana es limitada y no define la realidad última de Dios. Pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Suena muy abstracto. El primer paso es reconocer que el nombre Padre, en este contexto, es una revelación. No es algo que deducimos por lógica. El texto cita a Tertuliano, que afirma algo muy fuerte. ¿Qué dice? La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. A Moisés se le dio otro nombre, uno que denota existencia y misterio. Yo soy el que soy. Cierto. Pero Padre es un nombre que denota relación, intimidad. Es un nombre nuevo, revelado por Jesús. Por lo tanto, orar a el Padre no es aferrarse a nuestras viejas ideas. Sino abrirse a un misterio que nos supera. Precisamente. Y que solo podemos empezar a conocer a través del Hijo y con la ayuda del Espíritu. Es un acto de fe que dice, quiero conocerte como realmente eres, no como mis heridas me dicen que eres. O sea que, al decir Padre, no solo nombramos a Dios, sino que también nos nombramos a nosotros mismos de una forma nueva. Exactamente. Ahí está el doble descubrimiento del que habla el texto. Al orar al Padre, Él se nos revela, pero simultáneamente se nos revela nuestra verdadera identidad. Dejamos de ser siervos. O criaturas, para pasar a ser hijos. Y esta nueva identidad de hijo adoptivo no es solo un título honorífico, exige una transformación. El catecismo lo resume en 2 actitudes clave. ¿Cuáles son? La primera es el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Si de verdad creemos que somos hijos del Dios de toda bondad, no podemos vivir con un corazón cruel, egoísta. Sería una contradicción. Una contradicción viviente. Y la segunda actitud es la de cultivar un corazón humilde y confiado, como el de un niño. ¿Por qué como un niño? Porque el Padre se revela a los pequeños, a los que no se sienten autosuficientes, a los que saben que necesitan ayuda. La autosuficiencia es la gran barrera para esta relación. Entendido. Comprender a Dios como Padre es ya un salto mental y espiritual inmenso. Pero la oración no nos deja detenernos ahí. No. La siguiente palabra, nuestro, nos obliga a mirar a los lados y darnos cuenta de que no estamos solos en esto. Esa palabra lo cambia todo de nuevo, ¿verdad? Por completo. Es una palabra que funciona como un antídoto contra la espiritualidad individualista. Claro, no decimos Padre mío. Exacto. Al decir Padre Nuestro, estamos haciendo una afirmación teológica y social potentísima. El texto explica que este nuestro no expresa posesión, como si Dios fuera de nuestra propiedad. No es nuestro, en ese sentido. No. Describe una relación totalmente nueva. Afirma que la antigua promesa de la alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, se ha cumplido. Es una pertenencia mutua. Una pertenencia mutua, sí. Nosotros somos suyos y Él, de una manera misteriosa, se ha hecho nuestro. Y eso crea una comunidad instantánea. Mi oración personal ya no es solo mía. Nunca lo es. Al decir nuestro, tu oración se injerta en la gran oración de toda la comunidad de creyentes a lo largo de la historia y del mundo. Es como si cada vez que rezas te unieras a un coro inmenso. Y eso debe tener implicaciones muy concretas. Y a menudo incómodas. Me imagino. ¿Cuáles serían las más importantes? Primero, es un llamado constante y urgente a la unidad. El texto lo describe como un llamamiento apremiante para superar las divisiones entre los cristianos. Es una pregunta que nos interpela directamente. Totalmente. ¿Cómo podemos llamar a Dios Padre Nuestro y al mismo tiempo vivir peleados, ignorándonos o despreciándonos como hermanos? La oración pone en evidencia nuestra incoherencia. ¡Wow! Visto así, la oración tiene una conciencia social incorporada. No se puede rezar de forma auténtica solo para uno mismo. Nunca lo había pensado de esa manera. Absolutamente. Y esa es la segunda implicación. El texto es muy directo. Si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo. Nos obliga a confrontar nuestras divisiones. Y nuestros conflictos. No puedes, con honestidad, pedirle perdón a tu Padre común si no estás dispuesto a perdonar a tu hermano. La oración nos saca de nuestra burbuja. Nos pone cara a cara con nuestras responsabilidades. Sí, con las comunitarias.
Y supongo que esa comunidad no se limita a la gente que piensa como yo o que pertenece a mi grupo. Ahí está la tercera y más radical implicación. El nuestro no tiene fronteras. Ajá. Nos abre a las dimensiones del amor de Dios que es universal. Al decir nuestro, la oración nos empuja a llevar en el corazón a toda la humanidad, incluidos los que no creen, los que nos caen mal, los que consideramos enemigos. Se convierte en una oración que pide que todos estén reunidos en la unidad. Justo. Es una oración que dinamita cualquier tentación de exclusividad o de sentirnos un club selecto. Bien, tenemos Padre Nuestro, una relación íntima y a la vez universal. Ahora llegamos a la última parte, que estás en el cielo. Uf. Aquí es donde creo que mucha gente se desconecta. Suena a que Dios es un ser lejano, que está en un lugar físico allá arriba, distante de nuestros problemas. Es la interpretación más común y, según el texto, la más equivocada. La clave es entender que, en el lenguaje bíblico, el cielo no es primariamente un lugar. Entonces, ¿qué es? Es una manera de ser. No se refiere al espacio, sino a la majestad de Dios. Es un símbolo de su trascendencia, de que Él está por encima de todo, que no puede ser contenido ni manipulado por nuestras categorías. A ver si lo entiendo. Es como cuando decimos que el presidente está en la Casa Blanca. No nos referimos solo al edificio, sino a un estado de poder y autoridad. Es una analogía perfecta. El cielo sería algo parecido para Dios. Denota su soberanía última. Vale. Pero aquí viene la gran paradoja que el texto subraya. Esa majestad no implica distancia. Al contrario, el mismo Dios 3 veces santo, el trascendente, está al mismo tiempo radicalmente cerca del corazón humilde. ¿Cómo es eso? El texto cita a San Agustín, que dice algo precioso. Que estás en el cielo también debe entenderse como que Dios está en el corazón de los justos, donde habita como en su templo. O sea, que el cielo está allá arriba y también aquí dentro. Exactamente. Me gusta esa tensión. Es majestuoso pero íntimo. Y esa tensión nos lleva a otra idea. El cielo también es nuestra patria. Nuestra patria. La casa del Padre. Nuestro verdadero hogar. El texto utiliza la metáfora del exilio. El pecado nos desterró de esa casa, nos hizo sentir como extraños en el mundo. Y la conversión es el camino de regreso a casa. Un viaje de vuelta al Padre, sí. Y eso nos coloca en una posición extraña mientras vivimos aquí en la tierra, ¿no? No estamos ni del todo exiliados ni del todo en casa. Vivimos en una paradoja constante. Totalmente. Por un lado, el texto afirma que, por nuestra unión con Cristo, ya estamos sentados en el cielo. Ya tenemos esa ciudadanía celestial. Pertenecemos a esa patria. Sí, pero al mismo tiempo, como dice el texto, gemimos en este estado terrenal anhelando llegar a nuestra morada definitiva. Hay una cita maravillosa de un texto antiguo, la Epístola a Diogneto. ¿Qué dice? Resume esto perfectamente. Los cristianos pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Vivimos en esa doble realidad, con un pie en cada mundo. Entonces, repasemos el código que hemos descifrado. Empezamos con la audacia filial, que nos transforma de siervos a hijos. Ajá. Luego, la palabra Padre nos revela no solo quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Cierto. Después, nuestro destruye el individualismo y nos inserta en una comunidad sin fronteras. Y finalmente, que estás en el cielo, nos revela un Dios que es infinitamente majestuoso y a la vez más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Es asombroso cuánta profundidad cabe en 6 palabras. Totalmente. Es que, en realidad, esta frase no es solo el comienzo de una oración, es un resumen de toda la vida cristiana. Y si te fijas en la síntesis que hace el catecismo al final, Sí. las actitudes que se requieren para rezarla son un programa de vida completo. Una confianza sencilla y fiel, como la de un niño. Una seguridad humilde que sabe que todo es un regalo. La voluntad de parecerse al Padre. Justo en su bondad. Y, crucialmente, un corazón que se ensancha hasta poder abrazar al mundo entero. Esto me lleva a una última idea para quienes nos escuchan. Nos hemos pasado todo este tiempo analizando la primera frase, la que establece la relación. Sí, la base de todo. Todas las peticiones del Padre Nuestro, el pan, el perdón, la liberación, vienen después. Vienen después, claro. La pregunta que me queda flotando es, ¿qué pasaría en nuestra vida si cada vez que empezamos a rezar
nos detuviéramos de verdad un minuto solo en esta primera frase. Si antes de pedir nada, consideráramos el peso de lo que acabamos de decir. ¿Quién es este Padre? ¿Y quiénes somos estos nosotros? Quizá, solo quizá, si entendiéramos bien la relación que estamos invocando, todo lo que pedimos después cambiaría de sentido.